En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio. Fernando Londoño ya está en Radio Red de RCN. Escúchelo en La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en los 970 AM en Bogotá. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena. Son las 6 de la mañana. Llega la Hora de la Verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 28 de febrero de 2014. Esta es la Hora de la Verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. 6:30 de la mañana. Estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. El resultado de una gran campaña, recorriendo todos los caminos de Colombia, hablando con todas las gentes, conociendo todos los problemas, invitando a una gran hazaña. Álvaro Uribe Vélez en el Senado de la República cambiará la historia del Parlamento colombiano. De eso se trata, pero que no vaya solo, que Álvaro Uribe Vélez vaya acompañado de una verdadera legión de gente nueva, de gente distinta, de gente con grandísima capacidad para cambiar los destinos de Colombia. A las 6:30 de la mañana, Álvaro Uribe Vélez estará aquí, por estos micrófonos, en la Hora de la Verdad. Venezuela sigue en pie. Venezuela no se rinde. Venezuela no se entrega. Venezuela sigue dándole al mundo una verdadera lección de patriotismo, de amor por ese pueblo. Tenemos una colección, porque queda para la colección, queda para la historia, de fotografías de venezolanos que en todos los lugares del mundo salieron a lanzar un SOS por su patria, en los 5 continentes. Pueden verlo ustedes en nuestra página en La Hora de la Verdad. Venezuela sigue en pie, ya con un gran respaldo internacional. Senadores estadounidenses piden sanciones al gobierno venezolano y el Parlamento Europeo hace una declaración absolutamente lapidaria. El resumen de la tragedia venezolana está en la declaración del Parlamento Europeo. Ahora sí se compuso la conversación en La Habana. Ahora sí tiene su autoridad moral y tiene grandeza. Probablemente el más grande criminal que hay en este momento vivo, desaparecido el Mono Jojo y desaparecido Tiro Fijo, Fabián Ramírez es el más grande criminal. Inclusive supera a su jefe, Joaquín Gómez. Las órdenes de captura que tiene, las condenas que ya ha recibido, un hombre siniestro, perverso. Su gran especialidad, el narcotráfico, y por eso se lo llevan a La Habana. Es que, no hay duda, el doctor de la calle es flojo en materia de narcotráfico y necesita un asesor como Fabián Ramírez. Fabián Ramírez dictando lecciones sobre narcotráfico. Era lo que nos faltaba por ver a los colombianos. Este espectáculo es digno de que lo presenciemos. Es una lástima que no abran esas conversaciones para que uno pueda ver en una mesa de discusiones a los plenipotenciarios del presidente Santos discutiendo
con estos angelitos, pero especialmente sobre Fabián Ramírez, cuál debe ser la nueva política sobre narcotráfico en Colombia. Hasta allá hemos llegado. Esos alcances tiene la desmoralización de este país. El atentado contra Ida Abella lo cometió el ELN. Ya le estaban echando la culpa al ejército de Colombia. Claro, cualquier cosa que pase aquí, el ejército tiene la culpa. El ELN ofrece disculpas. No sabemos si por su mala puntería o por qué razón, pero está ofreciendo disculpas a Ida Abella. De modo que primero trata de matarla, si es que fue ese un intento de homicidio. Uno no sabe qué es lo que piensa el ELN, y entonces ahora ofrece disculpas. Y volvamos un minuto al tema de La Habana. Joaquín Gómez, el jefe del Comando Sur, el hombre responsable de la tragedia del país en la frontera con el Ecuador y con el Perú, pide la depuración de las fuerzas militares. Tras de ladrón, bufón, semejante bandido, pidiendo que depuren la institución más amada por los colombianos, nuestro ejército, nuestras fuerzas militares. La implosión del edificio Space. Nos parece que quedaron por ahí muchos elementos colgando. Es la noticia que tenemos, que habrá que continuarla y que ahora la pregunta es si pueden sobrevivir las torres 3 y 4. ¡Qué tragedia! Y eso con una gran firma constructora. Pasa el tiempo y finalmente no sabemos cuál fue la falla que llevó al Space a esta catástrofe. Sigue subiendo, así sea lentamente, el precio del café. Ayer en la tarde se cotizaba en la bolsa de Nueva York la arábica a 179.30 la tonelada, llegando a 180. Y el precio del café colombiano, que es distinto, estaba en 1.97, llegando a los $2. Pero el tipo de cambio se quedó atrancado. El gobierno y el Banco de la República aliados para no dejarlo subir de los 2.050. Ayer cerró en 2.053 pesos. Las bolsas están en ligera alza en América y en ligera baja en Europa. El índice general de la Bolsa de Colombia está en 12.199. Recordemos que hace un año estaba en 15.000. La diferencia es una pérdida de billones de pesos, que es la que registra la clase media colombiana, todos los ahorradores en los fondos de pensiones. Mientras tanto, Ecopetrol ha perdido en un año cerca del 40% de su valor. Los accionistas de Ecopetrol, la compañía perdió utilidades, disminuyó su rumbo y está condenada a muerte dentro de 8 años. Pero tranquilos, que la salvación es la exploración, la misma que las FARC no permiten que se haga. Le llegó la hora al alcalde Petro, definitivamente. Ya no tiene bejuco de dónde agarrarse. En muy pocos días saldremos del alcalde Petro. ¿Qué se hizo la plata de las regalías? 10 billones de pesos tenía el gobierno para regalías, para pagar regalías de ingresos que recibió, efectivamente, de las firmas que trabajan en la extracción del petróleo y en la extracción del carbón. Todos los que pagan regalías pagaron 10 billones de pesos que el gobierno iba a repartir de una manera eficacísima. Había que ver los proyectos que se iban a desarrollar con la plata de las regalías. Muestren uno. El tema es tan escandaloso, es tan absurdo, que el Parlamento colombiano, de ahora, el enmermelado y corrupto, le va a hacer un debate al gobierno preguntándole dónde está la plata de las regalías. La vicepresidencia es una institución maldita. Los cogobiernos no han funcionado en la historia y no pueden funcionar.
hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial del día. Los que dijeron muy orgullosamente es que no vamos a elegir un presidente, vamos a elegir dos, no saben nada de psicología, nada de política y nada de historia. Si algo terrible ha habido en la historia de la humanidad, es que traten de mandar dos al mismo tiempo. Murió Huber Matos a los 95 años de edad. Uno de los artífices de la Revolución Cubana, llegó en el mismo tanque de guerra con Fidel Castro a La Habana y rápidamente cuando vio que el gobierno cubano viraba hacia el comunismo protestó. Dijo, esto no es una revolución comunista, esto es una revolución antidictatorial contra Batista para imponer en Cuba la democracia. Esto no es para imponer un sistema marxista-leninista. Fue puesto preso, condenado a 20 años de prisión. Purgó en la cárcel su osadía de decir la verdad, de luchar por Cuba, y murió en el exilio. Huber Matos, un hombre ejemplar. El problema del agua en el departamento del Magdalena. La semana entrante estaremos hablando con Honorio Enríquez, candidato al Senado de la República por ese departamento. No hay agua en muchos municipios del Magdalena, empezando por Santa Marta. Hay una gran parte de la ciudad de Santa Marta donde no hay agua. ¿Qué hizo este gobierno? ¿Dónde está la plata de las regalías? ¿Dónde las promesas? Todo se quedó en promesas. La gente está desesperada, ya en Plato Magdalena hubo desórdenes, el desastre del agua en el departamento del Magdalena. En México, Michoacán, marcha por el Chapo. La gente salió a la calle espontáneamente a decir, pero suéltenlo, este hombre es el que nos da empleo, es el que nos da trabajo, es el que nos pone a hacer cosas. Claro que todos sabemos qué cosas son las que pone a hacer el Chapo Guzmán. Pues salieron en Michoacán las gentes a pedir la liberación inmediata de su benefactor. Aquí Pablo Escobar también organizaba campos de fútbol y las inauguraciones las hacía con cardenal a bordo y había narcolimosnas y entonces era el doctor y había mucha gente que vivía de ese dinero maldito. El patrón de conducta social sigue siendo el mismo. Rusia dará protección al destituido Yanukovych y empieza unos juegos de guerra con 150.000 hombres en la frontera con Ucrania. Los Estados Unidos se limita a advertirle que no haga eso. Pues lo va a hacer. Es una forma de presión sobre Ucrania que se está jugando su destino y que quiere ser europea, porque es europea. Geográficamente, por tradición, por cultura, Ucrania pertenece a Europa y nunca ha pertenecido a Rusia, sino en la época siniestra de la Unión Soviética. Fuerte tormenta amenaza a California. Parece que viene tan grande la tormenta sobre el sur de California que hay temor por sus resultados. En un estado de la Unión que está pasando enormes dificultades por falta de agua. De manera que bendita el agua, pero ya tienen miedo de que vaya a llegar mucha de una sola vez. En Irak ayer hubo 52 muertos. Lo que les hemos venido diciendo, la guerra en Irak, lo que dejó tras de sí Obama retirando las tropas norteamericanas, 52 muertos. Una cosa terrible es lo que está pasando en Irak. Y en Hoy en la Historia, será un honor cederle nuestros micrófonos en Hoy en la Historia a una persona muy ilustre, el teniente coronel José Murillo Góngora, en uso de buen retiro, nos hablará del paracaidismo militar. Una historia para contar, cómo los paracaidistas militares han cambiado la historia y cómo han sido decisivos en la lucha contra los bandidos que azotan al país. El paracaidismo militar, 50 años de glorias, 50 años de historia.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, es increíble, pero cierto. El grupo narcoterrorista de las FARC, el mismo que desde hace años viene matando y extorsionando a la población, y ahora está sentado en La Habana en una mesa de negociación intentando alcanzar una paz que, a decir verdad, parece alejarse cada día más, propone ahora una pausa. Como lo oyen, propone una pausa en las conversaciones para digerir y analizar, dicen ellos, las supuestas chuzadas del ejército a los negociadores. Por si esto fuera poco, piden la depuración de las Fuerzas Armadas y piden abiertamente la cabeza del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Queremos manifestarle a Colombia y al mundo entero que pese a estos gravísimos hechos atentatorios contra las conversaciones de La Habana, las FARC no se levantarán de la mesa porque es eso precisamente lo que buscan los chuzadores, enemigos convencidos de la paz. Quizás sí sea necesario hacer una pausa en las conversaciones, abrir un compás de espera que permita que el país nacional digiera la gravedad de lo que está pasando y dé tiempo al presidente Santos para esclarecer los hechos, determinando también el grado de culpabilidad de la CIA en los mismos. Bueno, ¿por qué piden las FARC una pausa en las negociaciones? ¿Por qué precisamente ahora, en pleno periodo electoral? ¿Qué ocultas intenciones hay detrás de esta petición? ¿Por qué esa obsesión con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, o es sencillamente un chivo expiatorio para justificar la parálisis de unas negociaciones sin rumbo? ¿Qué significado tiene la llegada de uno de los delincuentes más tenebrosos de la historia a la mesa de negociación? José Benito Cabrera Cuevas, alias Fabián Ramírez, que tiene un currículum, les cuento, bastante espeluznante: 32 órdenes de captura, 17 medidas de aseguramiento y 2 sentencias condenatorias. ¿Será precisamente ese personaje el encargado de depurar el ejército de Colombia? Perdóneme, pero yo sí les quiero decir que esta comedia de La Habana ya roza el ridículo. Pues eso lo pasó hace mucho tiempo, Montserrat. Esto no hay derecho. Pues el ridículo, sí, a veces a uno le parece ridículo y le produce como ganas de reír, pero a veces producen ganas de llorar y una indignación infinita. Un asesino como estos, un bandido de la calaña de Fabián Ramírez, es ahora la tabla de salvación de las conversaciones en La Habana. Hágame el favor. Y lleva la orden de su jefe, de Joaquín Gómez, de ir a La Habana para pedir la depuración del ejército. Era lo que nos faltaba a los colombianos y era lo que le faltaba a nuestro ejército. El señor comandante del ejército, el general Asprilla, tiene que pronunciarse sobre esto, porque este es un baldón sobre sus tropas, porque esta es una afrenta, porque no hay derecho a que estas cosas sucedan, y a que pase desapercibido que allá en La Habana se discuta la depuración del ejército de Colombia por parte de sus peores enemigos, pero que son enemigos del género humano. Montserrat, que no se nos olvide lo que acaba de pasar en Quibdó, ¿no? No se nos olvide cómo ponen una bomba en un supermercado para asesinar a la gente de Quibdó. Pero repetimos lo que dijimos ayer: como son negros y como Quibdó queda lejos, no importa, ¿verdad? Esa niñita de 22 años, la hija del dueño del establecimiento, que estaba ayudándole a su papá, fue muerta cobardemente con otras 3 personas de las que nadie volvió a decir nada. No existen, desaparecen del mapa. Y es que aquí hay vidas de colombianos que no valen nada, no significan nada. Los pueden matar que no nos damos cuenta. Pues porque recuperemos nuestra sensibilidad moral, para que no nos sea indiferente la muerte de nadie, ni el sufrimiento de nadie, ni el dolor de nadie, levantemos una bandera este 9 de marzo. En otras palabras, la pausa la tendría que estar pidiendo el gobierno, no las FARC. Pero la pausa... En vista de
Bueno, la pausa indefinida, quiere decir usted, ¿no? Qué horror. Es que esto... Bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué traman con esa propuesta? Nada, es inevitable que pensar no se vea, mal, ¿no? Que no quede muy ostensible la vergüenza del fracaso de esas conversaciones. Entonces eso lo aplazan y que para el 9 de marzo los colombianos lleguen a las urnas sin darse cuenta de que eso es una farsa y de que eso es un fracaso infinito y de que eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces están en receso los plenipotenciarios. ¿Será que son del mismo nivel moral? Entonces Fabián Ramírez saludará, le dará un abrazo al señor de la calle y a nuestros generales Mora y Naranjo y a Frank Per y por supuesto a Jaramillo. Bueno, con ese debe ser amigo desde hace rato, ¿no? Y entonces les da un abrazo y les dice, vuelvan por acá, los esperamos muy contentos en La Habana, regresen otro día. Hombre, por Dios, qué farsa, qué injuria a la inteligencia de los colombianos que sigan con esta farsa adelante. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 28 de febrero del año 14, son las 6:24. Antes de iniciar mi titular quiero confirmar oficialmente, como primicia de la hora de la verdad, que el doctor Carlos Holmes Trujillo ha sido escogido como fórmula vicepresidencial del doctor Oscar Iván Zuluaga. Una encuesta polimétrica de Caracol Radio y Red Más Noticias, en alianza con Cifras y Conceptos, fue realizada a 2.500 personas de 32 municipios de Colombia. En entrevistas cara a cara, entre el 20 y el 24 de febrero, en hogares de todos los estratos y donde se representan 32 municipios, el Centro Democrático del presidente Uribe figura con la mayor intención de voto para las elecciones legislativas del próximo 9 de marzo. A la pregunta, si las elecciones fueran mañana, ¿por cuál de las siguientes listas al Congreso votaría usted? La respuesta fue así. Por la lista encabezada por el doctor Álvaro Uribe Vélez, el 20%. Partido Liberal Colombiano, el Partido Mermelado, 17%. El Mermelado Partido de la U, 11%. Partido Conservador, 8%. Alianza Verde, 6%. Polo Democrático, 6%. Mira, 5%. Cambio Radical, 5%. Opción Ciudadana, el antiguo PIN, 3%. Y no responde el 20%. Los colombianos somos pesimistas del resultado de los procesos con las FARC y el ELN. Apenas el 36% cree en la negociación política. Cuando se pregunta, ¿usted considera que el actual proceso de paz del gobierno y las FARC llegará a un final positivo? El 59% dice que no. Y apenas el 33% dice que sí. Algo similar ocurre con el ELN. Tienen el mismo 59%, tampoco creen en la negociación con ese grupo narcoterrorista, el 32%, doctor Londoño. Este es más o menos un muestreo rápido de la noticia, como está apareciendo apenas ahora. Quiero contar que ese 11% del partido de la U es la gente que todavía está buscando a Uribe en la U. Exactamente. Como esa pedagogía se está imponiendo. Mire, eso es el 24. Centro Democrático sube todos los días como la espuma. Si eso lo hicieran hoy, daría lo que es la verdad, que el Centro Democrático está muy por encima del 30% en la intención de voto de la gente y que el partido de la U tiene una tendencia irrefrenable hacia la disolución, hacia la liquidación. Ya hablaremos del tema.
Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:27 en la mañana. Les cuento que vamos a terminar esta semana siguiendo la pista a los acontecimientos que tienen relación con la crisis en Venezuela. Le contamos hoy concretamente a nuestros oyentes que ayer dos de las voces más importantes del mundo, hablamos de la voz del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo, se centraron específicamente en nuestro vecino país. En el informe mundial sobre el estado de los derechos humanos que cada año publica el Departamento de Estado y que fue publicado ayer, vemos nuevamente a Cuba, Ecuador y por supuesto a Venezuela como los estados que más han irrespetado las libertades públicas de sus ciudadanos a lo largo del año 2013 en América Latina. La administración de Barack Obama llama urgentemente nuevamente al diálogo para resolver el conflicto venezolano y asegura de manera total en este informe que Nicolás Maduro se ha enfrentado por estos días a manifestantes pacíficos, desplegando a vigilantes armados, encarcelando a estudiantes y violando la libertad de expresión y reunión. Como les dije al inicio de la noticia, la otra voz que retumbó ayer sobre esta crisis en Venezuela y que hoy aplaudimos aquí desde la hora de la verdad fue la del Parlamento Europeo, que ayer a través de una resolución que contó con 463 votos a favor criticó abiertamente la actuación del gobierno chavista, diciendo entre otras cosas que las autoridades de Venezuela, en lugar de contribuir a la paz, han amenazado con una revolución armada. Se condena el arresto de estudiantes y líderes de la oposición para los que el Parlamento Europeo pide la liberación inmediata. Se exige una clarificación sobre las muertes violentas acontecidas y se exige que los responsables paguen ante la justicia por sus acciones y se hace un llamado a las autoridades de Venezuela a desarmar y disolver inmediatamente los grupos armados descontrolados con carácter progubernamental y poner fin a esta impunidad. Así que le aplaudimos y estas son las dos voces que le dan la vuelta al mundo el día de hoy. Sí, señor. Sí, señora, desde los Estados Unidos y desde Europa. La hora de Maduro ya llegó. No solamente tiene el rechazo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que lo ve con repugnancia, con dolor, con tristeza, que padece las ejecutorias suyas, desde luego como heredero de ese colosal desastre que fue Hugo Chávez, porque no hay que olvidar, todo esto nace de Hugo Chávez. Estas aguas vienen turbias desde las cabeceras y entonces ahora ya se queda irremisiblemente solo. En América Latina ahí tienen sus amigos de UNASUR, a los que todavía les manda petróleo gratis y a los que tienen que seguir siendo solidarios con él porque qué otra cosa hace, los del ALBA, y sabe que ese es un cariño comprado, y el cariño comprado no suele ser fiel, eso lo dice la canción. Y entonces ahora el Parlamento Europeo y los Estados Unidos, la Secretaría de Estado, le hacen una advertencia muy seria a Nicolás Maduro, exigencias muy claras, y rechazan la manera dictatorial, brutal, despótica como está tratando al pueblo venezolano. Pueblo que merece respeto, con cuyo dolor somos solidarios y con cuya esperanza nos solazamos. Algún día volverá a brillar la luz de la libertad y la luz del progreso en esa nación hermana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos pendientes de lo que pase en la reunión de hoy de la Junta Directiva del Banco de la República. En esa reunión se prevé que el banco mantenga la tasa de interés en 3,25% y a mediano plazo, analistas consultados por varios medios de comunicación estiman que podría aumentar la tasa de interés. Sin embargo, la reunión de hoy no promete muchas decisiones. Otros emergentes en el mundo que se han visto afectados por las decisiones de la FED, emergentes como Turquía, como Sudáfrica, han aumentado los tipos, pero para Colombia no se prevé un aumento, al menos por ahora, no se prevé un alza en los tipos, a pesar de advertencias a los emergentes por parte del Fondo Monetario Internacional para que se protejan así de la reducción del estímulo de la FED a la economía norteamericana. Y por supuesto, no podemos perder de vista la caída de la inversión en portafolio, esto de cara a la reunión de la Junta del Banco de la República, una caída que recordemos
recordemos, en enero alcanzó el 73%, mientras el dólar sigue al alza a pesar de una leve caída en el precio spot de ayer, 2.053 pesos con 20 centavos el precio spot en este momento, y el dólar tiene una TRM para hoy de 2.054 pesos con 90 centavos. Y con esto, y con muy escasas compras de dólares, utilizando ese cupo, recordemos, de $1.000 millones que aprobó el Banco de la República en compras hasta marzo y que muy poco ha utilizado, pues quedamos pendientes de la decisión del Banco de la República, mientras el ministro de Hacienda, sin lugar a dudas, sufre porque recordemos que sigue subiendo el dólar sin freno alguno, pero igualmente sube el costo fiscal de la deuda externa colombiana. Muy bien, Sergio. Estamos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Volveremos sobre estos temas económicos.